Acaba de salir una información bastante llamativa. Los países árabes estarían elaborando un plan B para garantizar que se termine el conflicto en Gaza. Sin embargo, en este plan B que se está estructurando, habría beneficios no solamente para Israel, sino también para Palestina. ¿De qué se trata esto? ¿Y por qué la información que llega a través de The Financial Times estaría demostrando que tal vez lo que está dándose, en este caso, por parte de los países árabes, estaría más o menos en contra de lo que ha estado trabajando Benjamín Netanyahu? Vamos a comentarlo. El conflicto en la Franja de Gaza sigue registrando ataques indiscriminados de Israel contra el enclave palestino y no se ve un fin cercano. Ante este escenario, un grupo de países árabes están elaborando un plan para alcanzar la paz. De acuerdo, en este caso, con un artículo de The Financial Times, naciones árabes trabajan en una iniciativa para garantizar un alto al fuego y la liberación de rehenes en Gaza, que forma parte de un plan más amplio que podría ofrecer a Israel una normalización de las relaciones en la región. Un alto cargo árabe ha declarado al Financial Times que esperaban presentar el plan dentro de unas semanas, en un esfuerzo por poner fin al conflicto entre Israel y Hamás y evitar así que estalle una crisis más amplia, la cual la estamos viendo ya no solamente con estos dos frentes, sino incluso con otros países. El plan árabe, que ha sido incluso discutido con Estados Unidos y Europa, incluye que las naciones de Occidente accedan a reconocer formalmente un Estado palestino y a apoyar a que se conceda a los palestinos la condición de miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. La iniciativa incluiría el premio, entre comillas, para Israel de retomar las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita y la normalización de los enlaces con varias naciones, si acepta dar pasos irreversibles hacia la creación de un Estado palestino. Es decir, que ya no sería la paria en esta parte del mundo. Algunos no lo toman en cuenta, pero por ejemplo, si una persona decide viajar a Israel y después va a viajar a algún otro país, en este caso que esté dentro de la Liga Árabe o que esté o sea parte de Oriente Medio, por ejemplo, cuando esta persona entra a Israel, no recibe un sello en su pasaporte, sino que le dan una hojita adicional al pasaporte. ¿Por qué? Porque si esa persona recibe su pasaporte sellado de Israel y después lo revisan en otra parte de la Liga Árabe, sencillamente va a tener problemas o incluso se le va a negar la entrada. Claro, esto es lo que estaría entonces planteando los países árabes, darle esta suerte de, entre comillas, premio. Ahora, debemos entender esto: Estados Unidos y en específico los presidentes de diferentes países y sobre todo Joe Biden se han mostrado a favor de la solución de este principio de dos estados y se lo ha hecho saber al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en varias reuniones. Sin embargo, el plan podría enfrentarse a la reticencia de Tel Aviv, cuyo gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que se opone a la posibilidad de que Palestina sea reconocida como un estado. Y he aquí el problema: a finales del 2023, Netanyahu se declaró orgulloso de haber impedido la creación de un estado palestino, afirmando que todo el mundo comprende lo que habría ocurrido si hubieran capitulado ante las presiones internacionales y hubieran permitido un estado así. Básicamente, esta postura de Benjamín Netanyahu reconoce que no está a favor no solamente de la comunidad internacional, sino de sus más grandes aliados y sobre todo de Estados Unidos. Sin embargo, este es el plan B que los países árabes están presentando y que aparentemente todo el mundo está de acuerdo, menos Israel. Corea del Norte ha llevado a cabo una importante prueba de su sistema de armamento nuclear submarino Hail 5-23. Esto ha sido informado por el propio Ministerio de Defensa norcoreano. Ahora, esta información que llega el día de hoy dice que, ellos tienen un sistema de armamento nuclear submarino en respuesta a los ejercicios navales conjuntos de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, en los que participó un portaaviones nuclear estadounidense. Para Corea del Norte, esto solo significa que próximamente se viene una suerte de invasión por parte de Estados Unidos en su territorio. Esto lo ha dicho en reiteradas ocasiones Kim Jong-un. Ahora, los ejercicios amenazaban seriamente la seguridad del norte, por lo que, en respuesta, Pyongyang llevó a cabo este tipo de armamento, una importante prueba de un sistema de armamento nuclear submarino, según un comunicado del Ministerio de Defensa recogido por la agencia estatal de noticias KCNA. El año pasado,
el aislado país comunista había informado de varias pruebas de presuntos drones submarinos de ataque nuclear, una versión distinta, por ejemplo, del Hail, que podrían desencadenar un tsunami radioactivo. Los analistas pusieron entonces en duda que Pyongyang dispusiera de este tipo de armamento. Esta semana, Seúl, Washington y Tokio desplegaron ejercicios navales frente a la costa de la isla Jeju, que, según los países aliados, respondía a los lanzamientos del domingo de un misil hipersónico por parte de Corea del Norte. Las maniobras movilizaron 9 buques de los 3 países, entre ellos el portaaviones estadounidense Carl Vinson. Un portavoz del Ministerio de Defensa norcoreano dijo el viernes que estos ejercicios constituyen una causa de mayor desestabilización de la situación regional y son un acto que amenazaba seriamente la seguridad, según dice KCNA. El vocero no ha revelado, sin embargo, la fecha exacta de la prueba armamentística, pero ha dicho que había garantizado que su postura de contraataque submarino basado en armas nucleares se está perfeccionando todavía más. Es decir, que dentro de Corea del Norte están calculando ataques directamente con armamento nuclear sin ningún tipo de problema de distancia o en este caso de algún tipo de reglaje. Lo que se está comentando es que las distintas acciones de respuesta marítima y submarina seguirán disuadiendo las maniobras militares hostiles de los navíos de Estados Unidos y sus aliados. La situación en la península de Corea se está agravando en los últimos meses, con ambos bandos renunciando a un número clave de contención en las tensiones, aumentando, por ejemplo, el tema de la seguridad fronteriza y realizando simulacros con fuego real junto a la frontera. De hecho, el propio líder norcoreano Kim Jong-un declaró la semana pasada, y lo hemos comentado en anteriores videos, que por si acaso el sur es su principal enemigo y disolvió la agencia gubernamental dedicada a promover la cooperación y la reunificación de la península. También amenazó en una guerra con Seúl si terminaba vulnerando incluso 0,001 milímetros de su territorio. Esto es lo que está sucediendo entre las dos Coreas y para algunos expertos se ha juntado algo bastante complicado: la propia estrategia de la administración de Joe Biden y la postura del actual presidente de Corea del Sur, que en este caso tienen pues estrategias muy diferentes a las que vimos en un pasado con el anterior presidente de Corea del Sur y con el propio Donald Trump, donde se veía una suerte de acercamiento pese a las críticas que en aquel momento llegaron. Lo único cierto es que la diferencia de aquel momento y el actual es que los tambores de guerra siguen resonando entre las Coreas. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.